Hey, ¿qué tal? Me da muchísimo gusto que sigan en este curso. Yo sé que ya estuvieron esperando muchísimo, ya mucha introducción sobre la Suma Teológica, ya hablamos de Santo Tomás de Aquino. Entonces, ahora vamos a hablar sobre la metodología. Es sumamente importante que conozcamos la metodología que utiliza Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica, porque de esta manera va a ser mucho más sencillo que podamos entender cómo va desarrollando su filosofía y teología. En primera, él separa este libro en cuestiones. Si lo ponemos en un texto escolar, es básicamente un tema, un capítulo del libro. Entonces, por ejemplo, él va a decir, esta parte del libro va a ser la cuestión sobre la doctrina sagrada. Y te va a dar una muy ligera introducción. ¿Qué es esto? La doctrina. Pues bueno, a través de esta parte vamos a responder esta y esta pregunta. Sobres. Entonces, ya que tenemos cuál es la cuestión, que nos dio una pequeña introducción, dice, vamos a iniciar con un artículo. Incluso se lo recomiendo que mientras están escuchando esta lección, vayan a su texto que ya estuvimos hablando, cuál puede ser, internet o versión impresa, y vean que tiene esta estructura. Ahí va a depender mucho de la edición. Puede que en algunas no tenga tan bien ordenado eso, pero sí pueden descubrir estos elementos. Que sería primero la cuestión, ya después de que hace la introducción, las preguntas, maneja los artículos. Entonces, por ejemplo, en esta cuestión de la doctrina sagrada va a decir, bueno, el artículo 1 se va a tratar de responder la pregunta, ¿es o no es necesario que además de las materias filosóficas haya otras doctrinas? Ese es como un subtítulo. Y a partir de ahí va a empezar a ordenar aún más los argumentos. Lo primero que va a hacer es mostrarte de dónde se ha sacado esta pregunta, quién se la ha hecho, cómo se ha desarrollado. Obviamente va a depender de la edición, como les digo, algunas vienen mucho más resumido. Pero bueno, el punto es de que hace esta introducción y después dice, estas son las objeciones que se han hecho o que yo puedo hacer hacia esta pregunta. Por lo general son objeciones que hacen no creyentes, herejes o quizás solo católicos que no están muy bien informados. Y no pasa nada. Ellos hacen la objeción y dicen, bueno, esta pregunta me hace pensar que por qué decimos tal y tal cosa si pasa esto, ¿no? Ahorita vamos a ir viendo ya ejemplos cuando vayamos a los artículos, pero esa es la estructura. Repetimos. Primero se va a la cuestión, hace la introducción a la cuestión, luego es el artículo, nos dice cuál es la pregunta que va a responder, hace las objeciones y después va a empezar diciendo, en cambio, las Sagradas Escrituras o tal filósofo o tal autor cristiano dice tal y tal cosa. Entonces va a meter la parte de la solución, cómo solucionar esta pregunta. Obviamente ahí desarrolla un poco más de cuál debería de ser la manera en responder esa pregunta. Se mete más en cuestiones metodológicas y ahora sí, al final dice, vamos a responder a las objeciones. Y tiene muy buenas respuestas para todo. A mí me gusta muchísimo esta metodología que aplica Santo Tomás porque está súper bien ordenado. Entonces, entendiendo esta estructura, él la va a aplicar en toda la Suma Teológica, en todas las cuestiones, en todos los artículos. Y es muy interesante porque ya te estás metiendo en ese rol de que es una discusión. No solamente agarra la pluma Santo Tomás y empieza a escribir. Dios es tal y tal porque bla 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 bla. No, él empieza a cuestionar, él llega a una verdad a través de razonamientos. Él hace argumentaciones muy lógicas. De repente puede ser cansado, eso sí, pero si lo ves como un diálogo, en donde
puede ser mucho más fácil de digerir. Por ejemplo, yo cuando lo leo me imagino a Santo Tomás sentado en su sillita, que por cierto, aquí hago un paréntesis. Dicen las malas lenguas que su escritorio, bueno, es un dato curioso, ahí de repente puede que salga uno que otro, ¿no? Dicen que su escritorio pues estaba normal, ¿no? Rectangular, pero en la parte de frente de él existía un semicírculo porque la panza no le permitía acercarse a escribir o no escribía con tanta facilidad. Entonces hacían ese semicírculo para que él pudiera entrar. Y ya, ahí cierra el paréntesis. Pero ya, regresando al tema, les compartía que yo cuando empiezo a leer a Santo Tomás de Aquino en esta obra, me lo imagino sentado en su sillita, al frente de un salón. Él pone en el escritorio: este es el tema del día de hoy. Por ejemplo, doctrina sagrada, ¿no? Ya lo escribe en el pizarrón y ahí los alumnos empiezan a preguntarle todo lo que han escuchado, todos los prejuicios sobre ese tema o todo lo que ellos creen de ese tema. Y empiezan a darle una lluvia de ideas de cuáles son las objeciones ante ese cuestionamiento. Entonces Santo Tomás empieza a escuchar a todos. Incluso de repente ayuda un poquito a los alumnos a desarrollar mejor las preguntas o las objeciones. Y después dice: va, ustedes ya hablaron, ahora me toca a mí. Ustedes dicen tal, tal y tal, ¿no? Pero resulta que se debe de analizar esta cuestión a partir de tal y tal y tal vía, o teniendo en cuenta cierta situación. Y lo que yo le respondería sería lo siguiente. Ya responde las preguntas o las objeciones que los alumnos tenían y ya quedó. Y eso es bastante padre porque aprenden los dos. Santo Tomás aprende a partir de lo que he escuchado, a partir de las objeciones, cómo desarrollar ciertos temas. No es que justifique su posicionamiento, su pensamiento, sino que hacen esos alumnos que él lo desarrolle más. Puede encontrar ciertas variantes, caminos por donde seguir, y dice: bueno, va, déjate ayudo un poquito más si es necesario, porque eso a mí también me va a servir. Entre más dudas se tengan, entre más oposición se tenga, si es que al final yo digo que tu objeción está mal, tiene que ser algo muy bien argumentado. Entonces yo voy a tener un mejor resultado. Y el alumno le pasa algo pues muy parecido, ¿no? Él tiene una concepción, le pregunta al profesor, pero el profesor no solamente le dice: estás mal, es esto, sino que entre los dos van descubriendo cuáles son las respuestas. En lo personal, esa es mi manera de leer a Santo Tomás de Aquino y me funciona mucho. Porque también eso te va a ayudar a que vayas conectando ciertos artículos. Por ejemplo, vas a leer la cuestión 1 y cuando vayas en la cuestión número 7 vas a tener el recuerdo más vivido porque piensas que pues tuviste esa experiencia escolar, ¿no? Bueno, ese es el tip que yo les doy, ¿no? Pero hay muchísimas maneras de poder aprender. Ya ustedes se conocen mucho mejor. Entonces ustedes deciden cómo leer a Santo Tomás de Aquino, pero él ya nos facilita un chorro el trabajo porque tiene una metodología bien establecida y la repetimos. Primero nos dice cuál es la cuestión que se va a abordar, el tema. Después un artículo, que es el subtema. Una cuestión puede tener 10 artículos, 20 artículos, ¿no? Va a variar. Entonces ya tenemos la cuestión, título, artículo, que es el subtítulo. Después empieza con las objeciones, desarrolla las objeciones y dice la frase mágica: en cambio está lo que dice, y ahí agrega ciertos autores. Esa frase siempre la va a aplicar, ¿no? Depende de la traducción, pero es básicamente eso. Dice: en cambio está lo que dice tal y tal personaje. ¿Cómo lo vamos a solucionar?
ese es el siguiente paso, la solución. Que recuerden que esa es más como la forma en que va a responder las objeciones. Todavía no la responde por completo, apenas va encaminado a ello. Y finalmente, da una respuesta a las objeciones que se le hicieron al principio. Ahora que ya conocemos cuál es la metodología que va a aplicar Santo Tomás de Aquino en esta obra, va a ser mucho más sencillo que podamos trabajar. Entonces, en la siguiente lección ya podemos tomar un artículo y a partir de ahí empezar con el trabajo más fuerte. Espero que hayan tomado muy buenos apuntes, porque esto lo van a necesitar para cualquier cosa que quieran leer de la Suma Teológica. Y por supuesto que va a ser un tema para el primer examen. Pero bueno, ya no los asusto más. Pueden ir a tomarse un café, al baño, hacer un ratito de ejercicio, ir a comer, lo que tengan que hacer. Y nos vemos en la siguiente lección. Paz y bien.